Bueno, nueva edición del Juego Rabioso, el programa de ATE Biblioteca Nacional. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Javi? Bien, muy bien. Aquí Florencia Rojas en la conducción y quien les habla, Javier Sluki. Y si te parece, vamos a empezar directamente con nuestra clásica sección. ¿Que sabés cuál es? La del CEPA, la del Centro de Economía Política Argentina, nuestra columna estelar. Precisamente porque estamos para eso en línea con Germán Muñoz. ¿Nos escuchás, Germán? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Germán Muñoz es economista justamente y docente universitario, ¿no es cierto? Y está aquí para hablar con nosotros de un artículo que publicó esta semana junto a Julia Estrada en El Cohete a la Luna, el medio de comunicación de Horacio Verbitsky, nada menos, sobre la supuesta tormenta de la que habló Macri en la conferencia de prensa que dio la semana pasada en Olivos, ¿no? Pero más bien de por qué no hay que decir que es una tormenta lo que está pasando en la economía, ¿no es cierto, Germán? Si nos querés explicar un poco. Sí, lo que nosotros intentamos hacer es, después de la conferencia de Macri y también de la conferencia de Duhovne, es hacer algunas reflexiones respecto a algunas de las tantas barbaridades que dijo en esa conferencia de prensa, ¿no? Entonces, por un lado, desmitificar esto de que los problemas nuestros serían causados por una tormenta, ¿sí? y otros fenómenos meteorológicos a los que hizo alusión. Y entonces lo que quisimos plantear fue claramente de que la devaluación era resultado del modelo económico y no que la devaluación es producto de algo incontrolable y ajeno a los argentinos, ¿sí? La devaluación es producto de que en el marco de una restricción externa, es decir, en Argentina se consumen más dólares que los que se generan por parte del sector privado, lo que se hizo fue desregular por completo el mercado de cambios y el ingreso de capitales especulativos, con las consecuencias que ello trajo aparejado y que ya hemos conversado en otras oportunidades. Pero lo que más quisimos remarcar es en dos cuestiones que afectan fundamentalmente a los y las trabajadoras argentinas, que es el problema de la inflación y el techo a las paritarias, ¿no? Porque el gobierno, justamente como estaba en campaña, antes de ser gobierno, lo que nos decían es que lo más fácil de solucionar iba a ser el problema de la inflación, algo que se le criticaba mucho al gobierno anterior. Y que supuestamente en el primer semestre ya la inflación iba a bajar a un dígito, ¿sí? Y ello no fue así, sino que la inflación en lo que va del gobierno de Macri ya lleva acumulado un 115%, donde tuvimos un 2016 con una inflación incluso más elevada que el año de mayor inflación del kirchnerismo, que fue el 2014, donde también hubo una devaluación. Y en el 2017 tuvimos una inflación nuevamente elevada, y en el 2018, que se suponía que nos decían primero que íbamos a tener una inflación del orden del 12%, después del 15%, ¿no? Y ahora terminamos con una proyección ante el acuerdo con el fondo del 32%, que incluso va a ser muy difícil de cumplir en el marco de nuevos aumentos tarifarios que se esperan, de un nuevo aumento de los combustibles que se espera, ¿sí? Y de que tampoco está claro que la actual calma en la plaza cambiaria pueda sostenerse a lo largo de todo el año. Entonces, si esperamos una inflación del orden del 34-35% con lo que esperamos para el resto del año, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí con las paritarias, no? Justamente a los estatales el gobierno, pocos días antes de establecer ese nuevo pseudo techo ilegalmente reconocido, cosa extraña, ¿no? Porque jamás, siempre el Estado se metió en las paritarias, pero jamás de este modo de normativamente reconocer un techo, como fue el tema del 20%, al admitir un 5% adicional en dos cuotas para aquellos que habían pactado el 15%. Bueno, recordemos que a los estatales pocos días antes se les firmó el 15% que ya quedó desactualizado, ¿sí? Porque la inflación acumulada a junio ya es del 16%, 15% que todavía no se empezó a cobrar por parte de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, ¿sí? Porque la primer cuota recién se cobra el próximo mes, ¿sí? O sea, con el sueldo de julio que se cobra en agosto. Entonces uno dice, bueno, es realmente una vergüenza que nos estén hablando, porque otra de las cosas que mencionó el presidente en su conferencia es que cuidaba el poder adquisitivo, que cuidaba el salario de todos los argentinos. Digo, qué modo extraño de cuidar el salario, ¿no? Cuando firma paritarias a la baja y le pone techo a las paritarias del sector privado. Germán, Florencia Rojas te saluda.
Lo mismo que le preguntamos a todos, ¿cómo va a ser el gobierno para conjugar el ajuste con la necesidad de reelección el año que viene? Y esa es la cuestión más compleja para el gobierno, ¿no? Por eso yo creo que el acuerdo con el fondo puede pegarse un tiro en el pie para el gobierno, porque es lo que le va a tornar casi imposible es eso. ¿Por qué? Porque el ajuste que tiene que llevar a cabo en virtud de ese acuerdo, que ahora hablan del orden de los 300.000 millones para el año que viene, le va a hacer pagar un costo político muy alto, ¿sí? Porque ese ajuste se va a sentir en el bolsillo de las y los trabajadores, pero a su vez lo llevó a hacer una evaluación ese acuerdo con el fondo, y esa evaluación también le pega en lo que es su electorado por excelencia, que es la clase media. Entonces, realmente, ¿cómo va a ser para conjugar eso con un buen desempeño electoral? Es difícil saberlo hoy, ¿sí? Porque a principio de año uno hubiera esperado, sí, un ajuste para este año. ¿Para qué? Para tener plata el año que viene, para justamente expandir la economía y de cara a las elecciones tener un mejor desempeño. Pero en este contexto es difícil pensar eso para el año que viene, porque justamente el ajuste va a ir siendo cada vez mayor. Tengamos en cuenta que algunos de los puntos del acuerdo con el fondo son de casi imposible cumplimiento a esta altura, ¿sí? Con lo cual algunos incumplimientos va a haber en las revisiones periódicas de septiembre y de diciembre, y por lo tanto se van a tener que sentar con el board del fondo a discutir mayores ajustes, ¿sí? O sea, a discutir, y el fondo lo que va a pedir son mayores ajustes, porque el fondo, más allá de que nos digan que es un fondo distinto, plantea las mismas recetas de siempre, ¿sí? Y las recetas del fondo son ajustes. Entonces, en ese contexto es realmente complicado prever un buen escenario electoral, al menos no del lado de la economía, ¿sí? El desempeño electoral va a tener que venir de otro lado. ¿El problema cuál es? El problema es que vos con una comunicación y globos podés tirar un tiempo. Ahora ya 4 años de gobierno y una reelección es difícil pensar que pueda sostenerse electoralmente. Ahora también en el artículo recalcan que la próxima gran batalla seguramente para el gobierno va a ser el presupuesto 2019, ¿no? ¿Cómo lo ves venir y cómo crees que va a aprobarse finalmente esta ley? Bueno, ahí es difícil saber qué va a pasar, pero digamos el 15 de septiembre tiene que estar presentado el proyecto de presupuesto, y hoy por hoy el escenario no sería un escenario de aprobación, porque, a ver, con quienes tienen que negociar mayormente ese presupuesto es con los gobernadores, sí, que son los que generalmente le consiguen los votos, digamos, tanto en la Cámara de Diputados y fundamentalmente en la Cámara de Senadores. ¿Y cuál es el problema? Es que como el ajuste, más allá de que parte del ajuste lo tienen que hacer propiamente dicho las gobernaciones en sus presupuestos, el tema es que el ajuste que se propone es en transferencias a las provincias y es en obra pública que se ejecuta en las provincias. Entonces, los que más van a sufrir ese ajuste van a ser las provincias, y por lo tanto los gobernadores. Obviamente también lo que ven en juego es la posibilidad de su propia reelección, ¿sí? O sea, ya no es que está negociando que para la reelección del gobierno a cambio le den fondos para su provincia. No, lo que está viendo es que al contrario, le sacan fondos y lo que se pone en juego es su propia reelección. Entonces, ahí es donde puede llegar a estar complicado, pero la magia de la política hace que eso nunca se sepa, ¿no? De que puede ser que a último momento siempre aparezca alguien dando los votos, pero yo creo que la experiencia de la reforma previsional alguna moraleja les habrá dejado a los gobernadores, porque el costo político fue muy alto, costo que pagó solo el gobierno, pero yo creo que en el marco de la ley de presupuesto, con un fuerte ajuste, ese costo también puede trasladarse a los gobernadores. Germán, ¿qué nivel de fuga de capitales hubo en el 2018 y cómo hay que entender esto? Bueno, a ver, lo otro que justamente nosotros planteamos en aquella nota del cohete a la luna es que una de las cuestiones que modificó el gobierno es la regulación del atesoramiento de dólares, ¿sí? Anteriormente, bueno, teníamos un régimen bastante estricto, ¿sí? Porque recapitulemos un poco, ¿sí? Cuando se crea el mercado único y libre de cambios en el 2002, se establece un tope a la adquisición de moneda extranjera por persona, por mes, que a partir del año 2003
se lleva a los 2 millones de pesos por mes por persona. Y ese tope fue el que estuvo vigente hasta el 2011. ¿Sí? En el 2011, en el marco de una fuerte corrida cambiaria y de una crisis internacional, se tomó una decisión que quizá pueda ser discutible, directamente de prohibición. Se prohibió el atesoramiento, o sea, la compra de dólares que no sea con uno de los códigos conceptos habilitados, que fundamentalmente era para importaciones y exportaciones y otras cuestiones un poco más técnicas. Pero digamos que la compra para libre disponibilidad estaba prohibida, ¿sí? Con la llegada, con la salida de Marcó del Pont del Banco Central, eso se modifica, ¿sí? Y recordarán que se estableció un sistema de validación a través de la FIP, donde entonces, en base a la situación de la persona como contribuyente y la capacidad contributiva que estaba reflejada en la información de la FIP, se le habilitaba a comprar una determinada cantidad de dólares, con lo cual no había un monto específico de límite, ¿sí? Era algo que realmente variaba de una persona a la otra. Ahora, con la llegada de Cambiemos al gobierno, se lleva ese monto al comienzo a 2 millones de dólares. ¿Se acuerdan que hubo una gran celebración al respecto, de que todo el mundo iba a poder comprar 2 millones de dólares por mes? Era el límite que existió entre el 2003 y el 2011. Después se llevó a los 5 millones de dólares y finalmente se eliminó toda restricción cuantitativa, es decir, hoy no hay un límite cuantitativo. ¿Y esto a qué ha llevado? Ha llevado a que el atesoramiento, ¿sí? O lo que justamente se conoce como fuga de capitales por parte de los residentes, que técnicamente es la formación de activos externos por parte de los residentes, se vaya incrementando cada vez más, ¿sí? Hasta un número bastante preocupante, como fue el de este año 2018, que en el primer semestre solamente ya llega a los 16.000 millones de dólares, ¿sí? Si tenemos en cuenta que el Fondo Monetario hasta ahora desembolsó del acuerdo 15.000 millones de dólares, ¿sí? Vemos que solo en atesoramiento en el primer semestre se fueron más dólares que los dólares que nos presta el Fondo Monetario. Entonces, en un país donde hay una restricción externa, entonces donde faltan dólares, permitir el libre atesoramiento sin ningún tipo de límite es complicado. ¿Por qué? Porque si a vos te están faltando dólares, tenés que definir cuáles son tus prioridades. Y si tu prioridad es la fuga de capitales, es un país inviable, ¿sí? De hecho, cuando uno analiza, ¿sí? la segmentación de cómo se están comprando dólares, ¿sí? Para que tengan una idea, en junio, solamente en junio, el atesoramiento fue del orden de los 3.700 millones de dólares, ¿sí? Solamente en el mes de junio. Pero cuando uno va a ver quiénes son los que compraron dólares, ¿sí? El 4% de las personas que compraron dólares, compraron más de 10.000 dólares cada uno. Esto significa que el 96% de las personas que compraron dólares compran solo hasta 10.000 dólares. Es decir, que tenemos una normativa sin límite a la medida de un sector muy reducido de la población, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y este 4% qué nivel de dólares compró? Bueno, ahí tenés una segmentación distinta, porque tenés que, digamos, la segmentación, ahí no tenés una segmentación unívoca, sino que tenés hasta 500.000 dólares, tenés hasta 2 millones de dólares y más de 5 millones de dólares. Ahora, lo cierto es que cuando uno va a mirar cuántos dólares se llevaron los que compraron más de 2 millones de dólares, ¿sí? Lo cierto es que se llevaron el 60% de los dólares del mercado. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, tenemos un problema acá, ¿no? Porque si tuviéramos el límite, aunque sea de los 2 millones de dólares, claramente el nivel de fuga sería otro. Y uno dice, bueno, creo yo que con 2 millones de dólares por mes está más que cubierta la clase media, ¿sí? Entonces, no es que esta es una medida simplemente por la clase media. Recordemos que aquella medida, primero de prohibición y después de un límite a través de la capacidad contributiva, que generó un fuerte rechazo en la clase media y le generó un costo político alto al gobierno anterior. Ahora, esta situación actual donde no hay límite alguno, no tiene que ver con un tema de costo político, ¿sí? Porque un límite de 2 millones de dólares, que es un límite que se pone en cualquier lugar del mundo
no solo por temas de restricción externa, sino además por temas que hacen al lavado de activos, sería prudente en esta coyuntura donde día a día las reservas caen. ¿Sí? Desde que ingresó la plata del fondo hasta hoy las reservas están cayendo a un promedio de 200 millones por día. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es esta: ¿el fondo nos prestó la plata para garantizar la fuga? Eso es lo que realmente es preocupante, y no se ven señales de parte del gobierno de imponer ninguna restricción en ese sentido, porque de hecho cuando nos calificaron como mercado emergente, ¿sí? Recuerdan que hace un tiempo, es tan vertiginoso todo que uno ya dice hace un tiempo, y fue hace muy poco tiempo nos calificaron como mercado emergente, y prácticamente esa era la panacea, iban a llover dólares. La condición que puso la calificadora fue de que no tenía que modificarse, no tenía que haber modificaciones en cuanto a las regulaciones del mercado de cambios y a las regulaciones del ingreso y egreso de capitales en lo que hace a restricciones cuantitativas. Entonces, el gobierno claramente ahí está en una encerrona, y es difícil saber que haya una salida que sea favorable para el conjunto de las y los trabajadores. Germán, bueno, clarísimo como siempre, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos en contacto hasta la próxima vez para dar otro panorama económico. Dale, les mando un abrazo. Bueno. Un abrazo fuerte. Abrazo grande.